Muy buenos días amigos y amigas. Hoy vamos a seguir con la tercera parte de problemas de movimiento relativo. Recuerden, con velocidad constante. Seguimos con el problema 9. Dos embarcaderos situados en la misma orilla de un río están separados 12 kilómetros. Un bote que viaja con velocidad v su vr es igual a 5 kilómetros por hora. Desea ir desde A hasta B y regresar. Si la velocidad de la corriente es de 1 kilómetro por hora, ¿qué tiempo tarda el bote en el recorrido? Bueno, primero vamos a dibujar el río, ¿cierto? Vamos a suponer que el río es este. Y por acá se encuentra un punto A y un punto B, ¿cierto? Un punto A por acá y un punto B. La velocidad del río va a hacer va de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces esta es la velocidad del río. Bueno, vamos a colocar aquí los datos. Bueno, los datos serían la distancia AB, ¿cierto? Esa distancia AB, si el móvil se mueve hacia la derecha es positivo y si se mueve hacia la izquierda va a ser negativo. Vamos a colocar aquí la distancia de 12 kilómetros, ¿sí? 12 kilómetros. Bueno, ¿qué más? Vamos también a mirar la velocidad del bote. La velocidad del bote que la llaman acá V su vr. Pero lo voy a colocar aquí solamente. La velocidad del bote solamente así. Y sería 5 kilómetros por hora. Bueno, ¿qué más nos dieron? La velocidad del río. La velocidad del río es de 1 kilómetro por hora. Esta velocidad del río siempre va a ser positiva porque siempre va hacia el lado derecho. Esta velocidad del bote, cuando va hacia la derecha es positivo y cuando va hacia la izquierda va a ser negativo. ¿Cierto? Aquí me va a cambiar. Bueno, el tiempo. Tiempo total. Vamos a llamar acá total. Tiempo total es el tiempo de ida más el tiempo de regreso. ¿Cierto? Entonces nos toca hallar esto. Tiempo de ida, a que es igual, y el tiempo de regreso. Bueno, empezamos. Vamos a mirar esta situación. Acá solamente el bote. Vamos acá a coger un botecito. Este bote llega acá, donde está el punto B, y se devuelve, ¿cierto? Esa es la situación que nos están mostrando ahí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que este bote vaya hacia la derecha, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra ecuación. Esta sería nuestra velocidad resultante si un observador estuviera por acá y estuviera viendo esto, ¿cierto? Vamos a colocar este observador. Esta sería la velocidad resultante, o sea, la velocidad que nos está dando este observador, ¿cierto? Bueno, vamos a llamarla la velocidad resultante es igual a la velocidad del bote, ¿cierto? Más la velocidad del río. Recuerde que es vectorial.
Bueno, cuando es ya con esta formulita podríamos encontrar todo. Bueno, entonces velocidad cuando el barco, la canoa o el bote llega acá. Entonces, la velocidad ida cuando se va, ¿cierto? Es igual a la velocidad del bote, como se movió hacia el lado derecho, es positivo. Entonces sería 5 kilómetros por hora más la velocidad del río. Se movió en el mismo sentido del río. Y la velocidad del río es 1 kilómetro por hora. 1 kilómetro por hora. Bueno, ¿qué pasa ahí? Acá estas dos se van a sumar. 5 más 1 daría 6. 6 kilómetros por hora. Y esta es la velocidad, ¿cierto? De ida. Entonces ya encontramos la velocidad cuando llega acá. Vamos a hallar el tiempo. El tiempo cuando parte del punto A al punto B. Entonces, cuando llega acá. Bueno, voy a llamar que esta distancia AB, la voy a llamar la distancia delta X, que es un desplazamiento. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos la siguiente fórmula. Distancia, ¿cierto? Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Ahora vamos a adecuarlo a esta situación. ¿Cuál es la distancia recorrida? Entonces, o desplazamiento recorrido, mejor dicho. Entonces sería delta X. Delta X, ¿cierto? Es igual a la velocidad, no de este móvil, porque la velocidad de este móvil de la canoa es de 5 kilómetros. Pero como la velocidad del río tiene otra velocidad, esas se suman y entonces me queda la velocidad que realmente que está observando este observador es de 6 kilómetros por hora, o sea, la velocidad que realmente está moviéndose esta canoa. Entonces sería la velocidad ida por el tiempo, y este tiempo es el de ida también, ¿cierto? Entonces acá me quedó esta formulita. Bueno, entonces vamos a reemplazar. Como el movimiento fue hacia la derecha, este desplazamiento sería positivo. Entonces quedaría 12 kilómetros, ¿cierto? Es igual a la velocidad ida, que son 6 kilómetros por hora, multiplicado por el tiempo. Y el tiempo no lo sabemos, entonces lo vamos a despejar. ¿A qué es igual ese tiempo? Entonces sería 12 kilómetros, ¿cierto? Sobre 6 kilómetros por hora. 6 kilómetros. Estas horas que van a quedar aquí abajo, haciéndolo por extremos, queda multiplicando aquí en la parte de arriba. Y esto es igual al tiempo de ida. Entonces lo vamos a colocar acá, tiempo de ida. ¿Cuánto es 12 dividido entre 6? 12 dividido entre 6 me da 2 kilómetros, que un kilómetro de cancela y me queda 2 horas. Entonces, ¿cuánto duró haciendo esto? Duró 2 horas. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es el tiempo de regreso? Entonces, para el tiempo de regreso, lo vamos a hacer acá, aquí al lado. Entonces, también tenemos la misma ecuación. Esta misma ecuación que ustedes miran acá es la que nos va a servir. Entonces, la velocidad de regreso, ¿sí? Pongámosle REG, de regreso. Entonces sería la velocidad del bote. Como es de regreso, entonces dése cuenta que aquí el bote se va hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces la velocidad del bote vectorialmente sería negativa. Entonces acá quedaría menos 5 kilómetros por hora más la velocidad del río, que es positiva porque siempre va a señalar hacia el lado
derecho más 1 km por hora. Bueno, ¿qué está sucediendo? Que este bote va hacia el lado izquierdo, va en contra de la corriente, ¿cierto? Por eso es negativa. Bueno, entonces, ¿cuánto es menos 5 más 1? Entonces, a 5 le quito 1, quedan 4. El mayor es 5 y el negativo quedaría menos 4. Y como tiene la misma parte literal, quedaría kilómetros por hora. Esa es la velocidad de regreso. Bueno, ahora vamos a hallar el tiempo de regreso, ¿cierto? El tiempo de regreso. Vamos a mirar otra vez esta misma ecuación. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Bueno, la distancia va a ser el desplazamiento, ¿cierto? Delta X es igual a la velocidad de regreso multiplicado por el tiempo, o sea, vamos a hallar el tiempo de regreso, ¿no? REG. Bueno, aquí observamos que el desplazamiento es hacia el lado izquierdo. Entonces nos queda menos 12 kilómetros. Menos 12 kilómetros es igual a la velocidad de regreso, ¿cierto? Que en este caso sería menos 4 kilómetros por hora. Menos 4 kilómetros por hora por tiempo de regreso. Para que usted entienda todo esto, debió haber visto la primera parte de movimiento relativo. Vamos a pasar estos 4 kilómetros por hora a dividir. Te me queda menos 12 kilómetros sobre menos 4 kilómetros por hora, ¿cierto? Y esto es igual al tiempo de regreso, entonces lo vamos a colocar acá, tiempo de regreso. Este negativo con este negativo se cancela, y 12 dividido entre 4 me da 3. Kilómetros con kilómetros se cancela, y horas, ¿cierto? Haciéndolo por extremos, horas queda en la parte de arriba, entonces 3 horas acá. Bueno, entonces tiempo de regreso es de 3 horas. Observen cómo es de fácil estos problemas. Bueno, entonces vamos a mirar si la velocidad de la corriente está, ¿qué tiempo tarda el bote en el recorrido? Bueno, entonces nos preguntan el tiempo total. Tiempo total. ¿A qué es igual este tiempo total? Entonces lo vamos a hallar. Bueno, entonces, tiempo de ida. Tiempo de ida más el tiempo de regreso, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Tiempo de ida fueron 2 horas. Más el tiempo de regreso, 3 horas. 2 horas más 3 horas daría 5 horas. Quiere decir que en tiempo total fue de 5 horas. Y esta sería la respuesta que nos estaban preguntando. Bueno, seguimos con el siguiente problema. Un barco que atraviesa un lago de 500 metros de ancho lo hace con una velocidad resultante de 40 km por hora y formando un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Calcule: A, la velocidad que experimenta el barco debido a su motor; B, la velocidad del agua en el lago; C, calcule el tiempo que dura el barco en atravesar el lago. Bueno, entonces tenemos la siguiente situación, ¿cierto? Tenemos un lago. Entonces vamos a suponer que este es el lago, ¿cierto? Bueno, tenemos un pequeño bote que va a atravesar este lago, ¿cierto? Bueno, entonces también nos dan aquí, dice un barco que atraviesa un lago de 500 metros de ancho. Bueno, entonces nos dan el valor de la Y. ¿Cuánto vale Y? Entonces ese valor nos lo dieron. Bueno, te vamos a colocar aquí los datos. Datos. Y es igual a 500 metros, ¿cierto? Lo hace con una velocidad resultante. Cuando nos hablan de velocidad resultante, entonces ya tenemos en mente que hay un observador, ¿cierto? Que hay un observador. Y mira que ese bote
en vez de ir así, perpendicular, lo que está haciendo es que se vaya así en esta forma, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el observador. Bueno, entonces lo hace con una velocidad resultante, ¿cierto? Velocidad resultante de 40 kilómetros por hora. Bueno, entonces vamos a hacer la gráfica. Para mostrar la situación que se presenta, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos aquí y estamos haciendo que una especie de plano cartesiano, ¿cierto? Acá yo le puedo seguir y acá, pero solamente necesito esta partecita, lo que estoy mostrando acá. Acá sube, ¿cierto? Y aquí vamos a unir este punto de origen con este. Esta es la velocidad resultante, la que yo llamé V sub R mayúscula. Bueno, ¿qué más nos dice el problema? Forma un ángulo de 30 grados respecto de la horizontal. Entonces nos dieron este ángulo. ¿Y ese ángulo cuánto vale? Vale 30 grados. Respecto a la horizontal, calcule la velocidad. Vamos a colocar la velocidad que experimenta el barco debido a su motor. O sea, la velocidad cuando este barquito o esta canoa hace esto, ¿cierto? Bueno, esta velocidad que viene el barco debido a su motor. Entonces nos están preguntando por la velocidad del bote, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? La B dice la velocidad del agua en el lago. Nos están preguntando por la velocidad del río. Bueno, y C, calcula el tiempo que dura el barco en atravesar el lago. O sea, el tiempo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en primer lugar, acá yo mido que las unidades hay kilómetros por hora y acá metros. Voy a pasar estos kilómetros, estos 500 metros, los voy a pasar a kilómetros. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una pequeña conversión de unidades. Conversión de unidades. Entonces tengo 500 metros y los voy a pasar a kilómetros. Necesito cancelar metro, entonces acá arriba coloco 1 kilómetro. Tiene 1000 metros, ¿cierto? Observen que metros con metros se me va a cancelar. Y acá me quedaría 500 kilómetros arriba sobre 1000. ¿Y cuánto es 500 sobre 1000? Entonces cancelemos dos ceritos acá arriba y dos abajo. Y me queda 5 sobre 10 kilómetros. Y 5 sobre 10, ya sabemos que eso nos da 0,5 kilómetros. ¿Cierto? Y esto es lo que voy a colocar aquí al frente de 500 metros. 0,5 kilómetros. Y ya me quedó convertido estos 500 metros a kilómetros. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a resolver la A. Dice, la velocidad que experimenta el barco debido a su motor. Entonces, vamos a ver este triangulito que aparece acá. Como este es el que tiene el ángulo, entonces vamos a ver este. ¿Cierto? Observen una cosa. Bueno, acá vamos a recalcar bien esta velocidad resultante. Esta va a ser la velocidad del río. Y este de aquí hacia arriba va a ser la velocidad del bote, ¿cierto? Bueno, recuerden haber visto la primera parte del video de movimiento relativo. Bueno, acá tenemos
una función trigonométrica que tenga que ver, como yo conozco el ángulo, este ángulo lo conozco, ¿cierto? Conozco la velocidad del río, no la conozco, la velocidad resultante sí, ¿cierto? Y conozco la velocidad del bote. Tengo estas dos. Voy a buscar una función trigonométrica que me sirva para encontrar la velocidad del bote, que es la que estoy necesitando acá. Entonces sería la función seno. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces la velocidad resultante. Bueno, observen acá. La velocidad del bote, ¿a qué es igual? No la conozco, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a pasar, esa es la que voy a despejar, mejor dicho. Velocidad del bote es igual a la velocidad resultante multiplicado por seno de teta. Y esto igual a la velocidad del bote. Te lo vamos a colocar aquí. Entonces me quedó así en esta forma. Nótese que la velocidad resultante es positiva. Siempre la velocidad resultante siempre va a ser positiva. Bueno, esta velocidad del río es positiva y hacia arriba es positivo. Bueno, entonces la velocidad resultante es igual a 40 kilómetros por hora por el seno de teta, que es 30 grados. Aquí estamos ya reemplazando. ¿A qué es igual seno de 30? Seno de 30 es igual a 0,5, ¿cierto? Y 0,5 es igual a un medio. Entonces quedaría 40 kilómetros por hora multiplicado por 0,5. Y la mitad de 40 pues sería 20, ¿cierto? Entonces de una vez 20 kilómetros por hora. Esta es la velocidad del bote o del barco. Bueno, ya la encontramos. La velocidad que el refrigerante del barco lleva a su motor, entonces ya sabemos que la velocidad es de 20 kilómetros por hora. Bueno, vamos a hacer ahora la B. Vamos a hacerla por aquí a ver. Dice la velocidad del agua en el lago. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Velocidad del agua. Entonces necesitamos hallar esta velocidad B sub R, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para encontrar B sub R? Apliquemos tangente. Tangente de teta es cateto opuesto, V, o sea la velocidad del barco, sobre cateto adyacente, que sería la velocidad del río, ¿cierto? Esta velocidad es positiva, esta también. Entonces tangente, reemplazamos ahora sí, tangente de 30 grados, que es este ángulo, es igual a la velocidad del barco. La velocidad del barco ya la encontramos, 20 kilómetros por hora, sobre la velocidad del río, que esa es la que no sabemos, ¿cierto? Es la que vamos a averiguar, velocidad del río. Bueno, entonces velocidad del río lo pasamos aquí, y tangente de 30 lo vamos a pasar a dividir. Entonces acá tangente de 30. Bueno, acá es igual tangente de 30. Entonces haciéndolo con la calculadora, nos damos cuenta que es 0,5774. Entonces acá quedaría 20 kilómetros por hora sobre 0,5774. Y al hacer la división, la velocidad del río es de 34,6 kilómetros por hora. Y entonces ya hallamos la velocidad del río, ¿sí? La velocidad del agua del agua en el lago, pues la misma velocidad del río. Entonces sería B sub R, y es igual a 34,6 kilómetros
por hora. Bueno, entonces nos falta es calcular el tiempo, ¿cierto? Si usted quiere, también hubiéramos aplicado teorema de Pitágoras y también nos tenía que dar lo mismo, 34,6, ¿cierto? Bueno, vamos a aplicar teorema de Pitágoras para que ustedes se den cuenta que también nos puede servir por otro método, ¿cierto? Otro método de solución es teorema de Pitágoras. Bueno, entonces, teorema de Pitágoras. Entonces, como estamos hallando de la velocidad del río, entonces, la hipotenusa al cuadrado, entonces, velocidad resultante al cuadrado, es igual a este cateto al cuadrado, ve la velocidad del barco, ¿no? Más velocidad del río al cuadrado, ¿cierto? Despejamos V sub R. Entonces vamos a pasar esta velocidad del barco hacia el lado izquierdo con signo cambiado. Entonces me queda así. Y esto igual a V sub R al cuadrado. Entonces lo vamos a colocar acá mejor al lado izquierdo. Bueno, reemplazando V sub R, no le voy a colocar las unidades porque me queda muy poquito espacio ya. La velocidad resultante es 40 kilómetros, ¿cierto? Este es igual ya de una vez. Es igual a 40 kilómetros al cuadrado, no le pongo unidades, recuerden, menos la velocidad del barco, 20, ¿cierto? Solamente es para que ustedes se den cuenta de que también nos da lo mismo. Entonces, ¿cuánto es 40 al cuadrado? Daría 1600. Menos 20 por 20 nos da 400. Recuerden que B sub R, colocándole raíz cuadrada a ambos lados, entonces acá me quedaría así. ¿Y cuánto es 1600 menos 400? Eso nos da 1200, ¿cierto? ¿Ya alcanzamos a copiar? Sí. Entonces 1600 menos 400 sería 1200. Bueno, y la raíz cuadrada de 1200 es igual a 34,6 kilómetros por hora. Recuerde que es velocidad y una velocidad siempre es distancia sobre tiempo, ¿cierto? Entonces encontramos la misma respuesta utilizando el teorema de Pitágoras. Bueno, ahora sí vamos a hacer la C. Calcula el tiempo que dura el barco en atravesar el lago. Recuerde que los tiempos, si yo averiguo el tiempo del barco cuando hace esto, es igual cuando hace así, ¿cierto? Ya lo habíamos visto en el primer video. Bueno, entonces calcula el tiempo que dura el barco en atravesar el lago. Bueno, entonces acá me queda más fácil utilizando la fórmula distancia igual a velocidad por tiempo. Recuerde que este movimiento es movimiento uniforme, MU, velocidad constante. Entonces la distancia, ¿cuál es la distancia que recorre este móvil así? Y, ¿cierto? ¿Y cuál es la velocidad? La velocidad es, ¿ves? De la velocidad del barco por el tiempo. Despejamos tiempo. Entonces quedaría Y sobre la velocidad del barco. ¿Y a qué es igual Y? Y vale 0,5 kilómetros sobre la velocidad del barco, que es 20 kilómetros por hora. Y al hacer la división nos da 0,025 horas. Bueno, entonces el tiempo es igual a 0,025 horas. Ahora lo va a pasar a minutos, ¿sí? Vamos a hacer esa conversión ahí para que ustedes aprendan más. Entonces, una hora tiene 60 minutos, ¿cierto? Y 0,025 por 60 nos da esto. Nos da 1,5. Y este 1,5 queda en minutos, ¿cierto? Horas con hora de cancel y me queda minutos acá. Y ahora vean otra cosa que yo puedo hacer acá también. 1,5 minutos, ¿a qué es igual? Yo puedo separarlos.
Esta parte entera lo va a separar con la parte decimal. Entonces 1 hora más 0,5. Verdad que son minutos aquí. Entonces un minuto, ¿sí? Ya sería un minuto. Minuto más 0,5 minutos, ¿cierto? Seguimos. Un minuto. Y aquí 0,5 lo va a pasar a segundos. Entonces yo sé que un minuto, coloco minutos abajo para poder cancelar acá minutos con minutos. Un minuto tiene 60 segundos. Y 0,5 por 60 nos da 30. Y entonces nos queda minutos con minutos de cancela y me queda segundos. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo fue 1 minuto 30 segundos. Seguimos con el siguiente problema. Bueno, vamos con este último problema. Un deportista desea atravesar un río de 80 metros de ancho. Si la velocidad del nadador respecto al agua o al río es de 4 metros por segundo, la velocidad del río es de 3 metros por segundo y el deportista se lanza perpendicularmente a la orilla. Calcular: A, la velocidad del nadador medida en tierra. B, el tiempo que tarda el deportista en atravesar el río. C, la distancia que separa el punto de llegada del punto opuesto al sitio de partida. E, en qué dirección debe nadar el deportista para que, a pesar de la corriente, el nadador llegue en la otra orilla al punto opuesto del sitio de partida. Bueno, primero que todo necesitamos hacer un esquema de esta situación. Entonces vamos a trazar aquí una línea, ¿cierto? Para mostrar aquí el río, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a copiar aquí los datos que nos da este problema. Datos: un deportista desea atravesar un río de 80 metros de ancho. Entonces, ancho, esta distancia de aquí hasta acá yo la voy a llamar Y, ¿cierto? Esta es la distancia Y. Entonces esa distancia Y, que es el ancho del río, entonces quedaría 80 metros. Si la velocidad de un nadador con respecto al río, ahí dice que es de 4 metros por segundo. Velocidad del río, 3 metros por segundo. Y el deportista se lanza perpendicularmente. Bueno, entonces ya sabemos que el deportista se lanza así, ¿cierto? Se lanza perpendicular. Pero ¿qué va a pasar? Que este deportista va a hacer esta trayectoria. Ya lo habíamos visto. Bueno, entonces vamos a hacer aquí con más detalle. Esta es la velocidad del nadador con respecto al río. Entonces esta va a ser B sub N R, que es esta, ¿cierto? Observen que si yo coloco aquí un observador, este es el observador, bueno, coloco aquí un observador, una persona que está observando todo esta situación, se da cuenta que el nadador no va en línea recta, o mejor dicho perpendicular, sino que hace esta trayectoria, ¿cierto? Y él mide que esta es una velocidad, su R, o sea, velocidad resultante. Y el río tiene una velocidad también, que va a ser esta. Va dirigida hacia el lado derecho. Esta es la velocidad del río, que es de 3 metros por segundo. Aquí nosotros formamos un pequeño rectángulo, ¿cierto? Entonces ahí observamos un pequeño rectángulo y aquí hay un ángulo teta. Bueno,
Ya con todo esto vamos a mirar qué más nos dice el problema. Eh, la A. La velocidad del nadador medida en tierra. Nos están preguntando por la velocidad resultante, que la está midiendo este señor que está en la tierra, ¿cierto? Está fijo. Esa velocidad resultante. Bueno, la B. El tiempo que tarda el deportista en atravesar el río. Nos están preguntando por el tiempo. C. La distancia que separa el punto de llegada del punto opuesto al sitio de partida. Entonces, ¿qué nos están preguntando ahí? Esta distancia. La distancia X. Entonces, C. Vamos a averiguar el valor de la X. La E. ¿En qué dirección debe nadar el deportista para que a pesar de la corriente el nadador llegue a la otra orilla al punto opuesto del sitio de partida? Entonces cuando él parte de aquí y tiene que llegar acá exactamente, ¿cierto? Entonces tiene que inclinarse hacia más para allá para poder hacer eso. Bueno, vamos a resolverlo. Bueno, ya tengo aquí todo esto. Ya sabemos que la fórmula sería velocidad resultante, ¿cierto? En forma vectorial. Esto es igual a... Esto es lo que mide la persona fija. Esta velocidad que voy a colocar aquí es la que mide el que va nadando, ¿cierto? Esa es la velocidad. Más la velocidad del río. Bueno, entonces, recuerde que este es para el observador que está fijo. Observador fijo. Este es el observador que en este momento está nadando, sería móvil, el que está moviendo, ¿cierto? Bueno, entonces, para que ustedes tengan en cuenta bien eso. Bueno, entonces, empezamos con la... Como es... Como acá nos formó un pequeño triángulo, ¿cierto? Observen este triangulito. Entonces, utilizamos el teorema de Pitágoras. Aquí forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, teorema de Pitágoras. Bueno, entonces la velocidad resultante al cuadrado es igual a esta otra, también al cuadrado, más la velocidad del río también al cuadrado. Empezamos a reemplazar. Vamos a hallar esta velocidad resultante, ¿cierto? Entonces, colocamos esto así. Raíz cuadrada. De una vez coloco raíz cuadrada en ambos lados. Acá ya se me cancela este cuadrado con la raíz. Y entonces me queda así. Y ahorita vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la velocidad n sub r? 4 metros. 4 metros por segundo y esto va al cuadrado más la velocidad del río serían 3 metros por segundo también al cuadrado y 4 al cuadrado da 16, 4 por 4 16 queda metros cuadrados segundo al cuadrado más 3 metros por segundo al cuadrado sería 3 por 3 da 9 metros al cuadrado segundos al cuadrado. Ahora vamos a sumar 16 más 9, eso nos da 25. 25 metros cuadrados segundos al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 25 nos daría 5 metros por segundo. Entonces, la velocidad medida por este observador, ¿cierto? Es de 5 metros por segundo. Y lo vamos a colocar acá. De una vez. 5 metros por segundo. Con diferente color. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el tiempo, ¿cierto? La T. Entonces lo vamos a hallar por aquí arriba. Entonces, para el tiempo, ya sabemos que para hallar el tiempo, ya sabemos que este es un movimiento uniforme,
distancia es igual a velocidad por tiempo. Despejemos tiempo de una vez. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Bueno, entonces como acá me dice el tiempo que tarda el deportista en atravesar el río, ¿cierto? Y yo conozco el valor de la Y y conozco el valor de la velocidad del nadador, ¿cierto? Entonces voy a utilizar esta, la que está vertical. Este nadador va así. ¿Y con qué velocidad? Con la velocidad v sub nr, que sería esta, 4 metros por segundo. Entonces acá lo voy a colocar. Esta distancia es y. Y esta velocidad v sub nr. Para que usted vaya sabiendo, ¿cierto? Y pueda reemplazar bien. ¿Cuánto vale la Y? La Y vale 80 metros. 80 metros, ¿sí están viendo? Sí. La velocidad del nadador con respecto al río es de 4 metros por segundo. 4 metros. Entonces 80 dividido entre 4 me da 20. Entonces el tiempo es 20 metros con metros, se cancela y me queda segundos. Entonces 20 segundos. Entonces aquí lo vamos a colocar. El tiempo 20 segundos. Bueno, ahora ¿a qué es igual esta distancia? Entonces esa distancia la podemos hallar cuando el nadador, este observador, mira que hace esto, ¿cierto? Y se desplaza aquí una distancia X, ¿cierto? Pero entonces vamos a mirar ese componente en el eje X. Entonces usted haga de cuenta que el nadador hizo esto, nadó así, ¿cierto? Porque se movió así. Póngale que va cómo se está moviendo así, ¿cierto? Si usted mira, si usted coloca aquí, usted mira que este nadador hace esto, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la misma fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Bueno, esta distancia va a ser X. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad va a ser, cuando me mueve así, la velocidad es la velocidad del río. Entonces, velocidad del río por el tiempo. Y este tiempo ya sabemos que son 20 segundos. Entonces, X no lo sabemos. La velocidad del río sabemos que son 3 metros por segundo, ¿cierto? 3 metros por segundo. En un segundo recorre 3 metros, ¿no? Por el tiempo que son 20. 20 segundos. Segundos con segundos van a cancelar. Entonces me queda ¿cuánto? 3 por 20. Y 3 por 20 me da 60 metros. Y esa va a ser la distancia que recorre desde este punto, ¿cierto? Desde este punto hasta acá. Porque él piensa que va a llegar acá, pero entonces no, llegó aquí. Son 60 metros. Entonces, la distancia que separa el punto de llegada del punto opuesto al sitio de partida. Bueno, la E. A, B, C, D. Ah, bueno, aquí era una D, ¿no? O sea, aquí en vez de la E es una D. ¿En qué dirección debe nadar el deportista para que a pesar de la corriente el nadador llegue a la otra orilla al punto opuesto del sitio de partida? Entonces, ese diagrama nos va a quedar parecido a este, ¿no? Pero vamos a hacérsela aquí en otra hojita. Vamos a hacerla en esta. Bueno, acá tenemos el río, ¿cierto? Resulta que este nadador, B sub NR, quiere llegar acá a este punto. Del punto A quiere llegar al punto B. Pero para hacer eso, tiene que nadar, mejor dicho, así. Hacer este esfuerzo, ¿cierto? Bueno, entonces, esta va a ser la velocidad resultante. Lo mismo que hemos hecho. Y la velocidad del río va a ser hacia allá. Siempre la velocidad del río la vamos a considerar positiva porque siempre se va a mover hacia el lado derecho. Y este sería este ángulo. Y si usted observa, para hallar este ángulo teta, sería cateto
opuesto, que sería VR, o sea, la velocidad del río, sobre adyacente, que sería la velocidad del nadador con respecto al río, ¿cierto? Entonces obtenemos esta. Y acá también sucede igual, vea. Cateto opuesto va a ser la velocidad del río, allá arriba. Sobre cateto adyacente, lo mismo, si mira, hubiera yo cogido hubiera hallado aquí también el ángulo y me da igual. Entonces, para hallar ese ángulo, tangente de teta es igual a B sub R sobre la velocidad del nadador con respecto al agua o al río. Bueno. Entonces la velocidad del río fue de 3 metros por segundo. Y la velocidad del nadador fue 4 metros por segundo. Y 3 dividido entre 4, eso nos da 0,75, ¿cierto? Ya lo habíamos hallado en otro problema. Bueno, entonces acá seguimos, tangente de teta es igual a 0,75. Y entonces el arco tangente, que es igual a tangente a la menos 1, de 0,75, si usted lo resuelve, da 36 grados 52 minutos. Y esa sería la dirección, ¿cierto? Con respecto al eje Y. Esta sería esta dirección para que este nadador llegue al otro punto. Bueno, el problema 12. Si el velocímetro indica que la velocidad de un avión que viaja en sentido norte-sur es de 320 km por hora y un viento que lleva una velocidad de 80 km por hora en la dirección este-oeste lo desvía de su ruta, ¿con qué velocidad y en qué posición se mueve el avión? Bueno, nos damos cuenta que el avión viene así, ¿cierto? ¿Cierto? Así se está moviendo el avión, de norte a sur. Pero resulta que hay un viento y ese viento es de este-oeste, va hacia allá. Entonces hay un observador que se está dando cuenta que este avión sufre una pequeña desviación, ¿cierto? El piloto piensa que va así, pero esta persona ve que está haciendo esta trayectoria. Bueno, entonces vamos a hacer el esquema. Bueno, entonces aquí ya ustedes observaron mediante ese diagrama, ¿cierto? Aquí es norte, este es sur, ¿cierto? Y hay un viento hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces aquí mirándolo, este es oeste. El oeste queda por ahí, hacia el lado izquierdo. Bueno, ustedes nos están preguntando con qué velocidad y en qué dirección se mueve el avión. Entonces aquí vamos a hacer esto. Dese cuenta cómo se hace la gráfica para poder estudiar Bueno, acá tenemos esta otra reglita más grandecita. Bueno, nos están preguntando por esta velocidad, que va a ser la velocidad resultante, vista por este observador, ¿cierto? Siempre debemos tener en cuenta el observador. ¿Y en qué dirección? ¿Cierto? La dirección sería este ángulo. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la velocidad del avión, que sería esta, v sub a, ¿cierto? Tenemos la velocidad del viento, ¿cierto? Y
Dese cuenta que vamos a tener en cuenta este triangulito, en donde está el ángulo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué datos nos dieron? Los datos que nos dieron fueron los siguientes. Entonces, datos. Velocidad del avión es de 320 kilómetros por hora. Y la velocidad del viento, 80 kilómetros por hora. ¿Con qué velocidad resultante, cierto? ¿Y en qué dirección se mueve el avión? Bueno, entonces observen que la velocidad del avión de norte a sur se considera negativa. Y el viento, como se está moviendo de este a oeste, hacia el lado izquierdo, entonces también se considera negativa. Bueno, vamos a utilizar nuestra fórmula. Velocidad resultante, ¿cierto? Es igual a la velocidad del avión más la velocidad del viento. Recuerden que esta es vectorial. Observen acá que me dio un triángulo, quiere decir que nos toca utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Entonces, colocándole aquí raíz, de una vez usted ya sabe cómo queda esto. Acá quedaría velocidad del avión al cuadrado más la velocidad del viento al cuadrado y se resuelve, ¿cierto? Y ya eso es todo. Velocidad resultante es igual, y aquí la velocidad del avión es de menos 320 kilómetros por hora, y esto va al cuadrado, más la velocidad del viento es de menos 80 kilómetros por hora, y esto va también al cuadrado. Bueno, ¿cuánto nos da menos 320 kilómetros por hora al cuadrado? Bueno, eso nos da ¿qué? 102.400. 102.400, ¿cierto? Kilómetros cuadrados más horas cuadradas. Ahora, ¿cuánto es 80 por 80? 6.400, ¿cierto? Kilómetros cuadrados por horas cuadradas. Entonces, sumamos y hallamos la raíz cuadrada de eso. Entonces, al sumar, nos daría 108.800 kilómetros cuadrados por horas cuadradas. Y al hallar la raíz cuadrada, nos da 329,85 kilómetros por hora. Dese cuenta que esta es la velocidad resultante, ¿cierto? La que está viendo este señor observador. Bueno, ahora vamos a hallar el ángulo, la dirección en que se mueve el avión, ¿cierto? ¿Cuál fue el desvío? Entonces utilizamos tangente, ¿cierto? Tangente de teta es igual del ángulo cateto opuesto, sería la velocidad del viento dividido entre el cateto adyacente, que sería la velocidad del avión, ¿cierto? Y aquí, como necesitamos hallar el ángulo, vamos acá a reemplazar primero, ¿sí? Velocidad del avión, velocidad del viento, digo, sería menos 80 kilómetros por hora sobre la velocidad del avión, que sería menos 320 kilómetros por hora. Acá nos queda positivo, ¿cierto? Y al hacer la división nos da 0,25. Entonces, tangente de teta es igual a 0,25, ¿cierto? Ahora, el ángulo es igual a arco tangente,
que yo lo coloco es tangente a la menos 1, de 0,25, y utilizando la calculadora nos da que ese ángulo es igual a 14 grados. Y ahí están las dos respuestas que nos estaban solicitando en este problema. Seguimos con el siguiente problema. Mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas.